Bien, seguimos hablando de política, la carrera presidencial 2017 que ya lleva muchos nombres en la pauta para disputar el cargo en la moneda. En una entrevista al diario El Mercurio, el senador Andrés Alamán reiteró su apoyo a la candidatura de Sebastián Piñera, sosteniendo que es el que está mejor calificado para el cargo dentro de las opciones de su sector. Vamos a conversar de este tema inmediatamente con el senador Andrés Alamán. Senador, ¿cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Usted que ya fue precandidato presidencial. Pero hace como 3 años. ¿Pero no le dan ganas de volver a la misma línea? Pero es que aquí hay un caballo que está corriendo, que es Sebastián Piñera, que es el que yo creo que tiene la mejor opción. Ustedes saben perfectamente bien que en estas etapas de pre-campaña surgen candidatos, se bajan candidatos, aparecen candidatos. Yo creo que en el caso de la centro-derecha, Mauricio, Andrea, primero hemos dado un paso adelante muy positivo con tener una primaria en serio. Y yo quiero decirlo con todas sus letras. Eso en gran mérito, en mérito del senador Osandón. El senador Osandón dijo que él iba a generar condiciones para que hubiera primaria, juntó su firmita y él posteriormente resolvió participar en la primaria. Tenemos a Sebastián Piñera, tenemos a Manuel José Osandón, tenemos a Felipe Kast. La UDI no sabe todavía si va a tener candidato propio o no. Y Renovación tiene todavía 2 cartas, que son el senador Espina y el senador Chaguán. Resumen, candidatura, o sea, primaria de la centro-derecha en serio. Ya, pero cuando usted dice, bueno, hay algunos que suben, que bajan, hemos visto, ¿no?, en situaciones anteriores, su posibilidad como candidato está absolutamente descartada porque se decía que usted estaba pensando en caso de que Sebastián Piñera decidiera no ir como candidato. Mire, déjeme decir una cosa. Yo he estado siempre convencido que Sebastián Piñera va a ser candidato. Entonces eso es falso, o sea, usted no lo estaba pensando como una posibilidad. Por una razón muy simple, porque nunca he creído que Piñera no vaya a competir. Es el que está, lleva años trabajando, es el que está mejor preparado desde mi punto de vista, por eso que yo lo apoyo. Creo que tiene el mayor respaldo y ha ido cerrando en estas semanas algunos flancos. Yo creo, por ejemplo, la decisión de constituir un fideicomiso ciego en las inversiones en Chile y en las inversiones en el extranjero, pues Mauricio, Andrea, era absolutamente indispensable. Entonces yo creo que él es de verdad el mejor candidato y creo que va a ser candidato. Ahora, respecto al tema de las inversiones, ¿no debiera Sebastián Piñera, por un tema de sentido común, si él pretende postular nuevamente a la presidencia de Chile, que esas inversiones, que esos dineros que él tiene, los invierta acá en Chile y no fuera de Chile? Mire, alguien lo planteó hoy día en la mañana. Yo tengo una duda, Mauricio, por lo siguiente, porque hoy día las inversiones son como múltiples, ¿me explico? O sea, usted invierte en Chile, pero a partir de esa inversión en Chile, esa inversión se dispersa y termina en 10 países distintos. Y usted invierte, no es así, estoy inventando, en México, y México hace una operación con un país europeo y ese país europeo hace una inversión con un país asiático y finalmente las cosas llegan para acá. Ya, pero si voy a pensar en legislar respecto de políticas económicas, de aspectos tributarios, de hacer que el país crezca, de que mejore la economía, parece de sentido común el invertir en el país propio, ¿no? Yo tengo la impresión de que, mire, déjeme decir una cosa, tampoco es tan claro, ¿sabe usted por qué? Porque las inversiones que se hacen afuera también pagan impuestos en Chile, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del país, una mala inversión en Chile le rinde menos al país que una buena inversión en el extranjero, porque esa inversión en el extranjero rinde más tributo. Yo creo que aquí, Mauricio, creo que hay que pensarlo más. Yo no soy un experto en estas cosas financieras, pero el sentido común me dice que no es un buen argumento por lo que le estoy señalando. Pero en lo que yo sí estoy 100% de acuerdo con lo que se ha planteado. Mire, aquí el que quiere ser candidato, transparencia total, todas sus platitas claritas. Usted sabe que ahí nos equivocamos en la ley, Mauricio. Porque recientemente establecimos que en las declaraciones de patrimonio, el que quiere ser candidato tiene que poner toda la plata que tiene en Chile y en el extranjero. Y por alguna razón que todavía no entiendo bien, no establecimos un fideicomiso también para la plata puesta afuera. Pero eso fue porque nadie pensó que podía haber conflicto de interés en tener inversiones en el extranjero. Tengo que hablar con él. Mire, eso lo manejó el senador Saldívar. No he podido hablar con él para que me explique bien. Quizás fue una omisión, quizás, Andrea, lo que usted dice, pero eso ya hay que corregirlo y creo que hay varios parlamentarios muy cercanos al propio senador Sebastián Piñera que ya han propuesto las modificaciones legales correspondientes. Hernán Larraín, entre paréntesis, Mauricio, Andrea, esta es una ley de dos líneas, dice, las mismas, no sé, tendrá que decir, me imagino yo, los mismos que tienen que administrar los fideicomisos, que son instituciones que las vigila el gobierno y las autoridades chilenas, que se hagan cargo de las platas en el extranjero. ¿Y usted cree que eso va a cerrar las dudas o los cuestionamientos que han surgido en relación a Sebastián Piñera? Yo me imagino que el flanco queda cerrado, por supuesto hay una investigación
que seguirá adelante, pero yo francamente creo que ese flanco quedó convenientemente cerrado. ¿Por qué Piñera sí y Osandón no? A ver, porque yo creo que Sebastián tiene... En su caso me refiero, obviamente. Sí, déjeme decirle, yo creo que Sebastián tiene atributos que hoy día son particularmente importantes para el país que viene. Mauricio, Andrea, vamos a tener, el próximo gobierno la va a tener no difícil, la va a tener dificilísima. Si usted me dice con la experiencia que yo tengo en esto, yo solamente lo comparo al gobierno de don Patricio Aylwin. Porque ahí teníamos problemas políticos, dejar atrás la dictadura, la transición, Pinochet de comandante en jefe, problemas económicos. Yo creo que el gobierno que viene va a tener unas dificultades enormes. Tenemos una economía, el IMASEC hoy día fue malísimo, 0,4. entiendo yo, ¿no? Menos 0,4, sí. Tenemos una economía muy mala. Tenemos un desprestigio de todas las instituciones altísimo. Tenemos un grado de descontento enorme. Y tenemos pésimas políticas públicas en estos años. Mauricio, Andrea, Sebastián Piñera decía el otro día en ADE, decía que estos 4 años habían sido un tropiezo en la línea de Chile hacia el desarrollo. No, equivocado. Esto fue un costalazo. Esto fue un porrazo en forma. Vamos a tener que arreglar los temas de legislación laboral. Mauricio, vamos a tener que arreglar los temas de impuestos. Ahora, perdón, vamos a tener que arreglar los temas de educación. Desde el punto de vista, sí, pero desde el punto de vista político, porque usted dice, bueno, se va a tener que enfrentar, ¿no?, todo lo que ha pasado con el desprestigio de la clase política, no justamente lo que la ciudadanía estaría pidiendo o estaría enviando como señales, que se requieren rostros nuevos, figuras políticas nuevas, no figuras que ya estuvieron a cargo de un gobierno. Mire, como el expresidente Piñera. Déjeme decirle, yo creo que Manuel José Osandón y Felipe Kast, que son los otros que están, pueden surgir otros. Está Espina y Chaguán en renovación, no sé lo que va a hacer la UDI. Yo francamente creo que Osandón y Kast son muy buenos proyectos políticos. Pero miren lo que está haciendo el mundo. Fíjense que el mundo, ¿qué está haciendo? Está eligiendo, ¿qué acaba de pasar en Francia? Fillon, que es el candidato de la centro-derecha, que yo espero que gane, porque consideraría fatal que en Francia ganara la extrema derecha de Marine Le Pen. Oiga, fascista, xenófoba, o sea, nada más distinto de lo que yo puedo pensar. Es una persona que tiene experiencia, mucha experiencia política, y que ha logrado ajustar su discurso. En Estados Unidos... Pero dejó en el camino a Sarkozy. Y a Juppé. Lo que estoy tratando de decir es que hay un cambio, pero que no va por la edad. La gente quiere que haya cambio, pero quiere que haya también experiencia, no quiere que venga alguien, como quien dice, haber dicho en simple, no quiere que la final de la Copa Libertadores la jueguen personas que no han jugado en primera división. O sea, en esa lógica, si usted estuviera en el otro sector, ¿más Lagos que Quillé? Mire, ¿que sabe lo que pasa con Lagos? Claro, pero ¿sabe lo que está pasando con Ricardo? Yo tengo el mayor respeto por el presidente Lagos, pero los tiempos no se le dan. Y sobre todo no se le dan los apoyos. Cuando salió Ricardo Lagos, yo así lo que yo pensé, dije, se acabó la carrera en la nueva mayoría. Siempre tuve una duda, porque yo siempre he pensado, Mauricio, Andrea, que alguien que pretenda decir que va a continuar la obra de la nueva mayoría no tiene cómo ganar. Matemática pura. Si la nueva mayoría tiene 15% de apoyo, ¿cómo va a ganar la elección presidencial? Pero se lo pregunto de otra manera. ¿Quién sería el rival más complejo, más complicado para quien usted declara como su candidato, que es Piñera? ¿Va a ser más difícil ganarle a Guillé o ganarle a Lagos? Hoy día Guillé porque, mire, aunque a mí no me guste, porque creo que Lagos es un gran político, Lagos no aprendió y ni veo que vaya a aprender. Fíjese una cosa, en el PPD, entre que sí y que no, Girardi que sí, que no, va a tener que enfrentar a Tarut. En el PS se le abrieron las fuerzas. José Miguel Insulza, que había sido siempre su mano derecha, definitivamente va a competir en contra de él. ¿Y cree que es competitivo, que puede repuntar? Sin duda, porque Lagos tiene un problema que no sé si la gente que maneja su campaña va a querer que vaya a la primaria del PS. Fernando Atria, Mauricio, ¿qué es lo que va a hacer? Fernando Atria va a hacer lo mismo que hace Pablo Iglesias con Felipe González. Atria no va a ganar la primaria del Partido Socialista. Atria va a destruir la imagen, el legado de la concertación que él detesta y que, como él ha dicho, nadie representa mejor que Ricardo Lagos. Por lo tanto, Lagos en la primaria del PS enfrenta a su peor adversario. Atria es el peor adversario de la concertación. Ya, ¿y en ese eventual escenario Piñera-Guillé? Bueno, esto va a ser muy difícil. Todas las campañas van a ser muy difíciles, Mauricio. Con toda la experiencia que uno puede tener, yo miro las elecciones y ¿qué constato? Kuczynski en Perú, nadie lo da por ganador.
Fillon en Francia, nadie lo daba por ganador. Trump en Estados Unidos, nadie lo daba por ganador. Que ganara el Brexit en Inglaterra, nadie lo daba. Es decir, ¿es posible que Alejandro Guille sea presidente? A ver, aquí puede ganar cualquiera. Nadie es incombustible. Italia ayer... ¿Y usted considera que Alejandro Guille tiene elementos populistas, como ha dicho el senador Ignacio Walker, el mismo Ricardo Lagos? A ver, yo lo que creo es que Alejandro Guille tiene como un veranito de San Juan. Me explico. Por ahora, no ha bajado sus cartas programáticas, pero las va a tener que bajar. Y las va a tener que bajar de aquí a marzo. Por ahora él está en una cosa como más, como quien dice, no quiero hacerlo peyorativo porque él lo está haciendo muy bien, mire cómo crece. Está en una cosa más dialogante. Pero hay un minuto en que los candidatos, yo he sido candidato, uno puede dialogar, escucha, pero hay un minuto uno tiene que pararse, Mauricio, Andrea, y tiene que decir, mire, esto es lo que yo planteo. Y creo que tiene un problema insalvable. Porque lo mismo que Lagos, pese a que Lagos tiene otro problema, él va a tener que contestar una sola pregunta. Que cuando venga para acá, ustedes dos, me imagino, o cualquiera le va a decir, señor Guille, ¿usted es el continuador de la nueva mayoría? Si dice que sí, yo pienso que no tiene posibilidad de ganar. Porque nadie gana apoyando un gobierno que tiene el 15% de los votos. Entonces va a tener que empezar a decir que sí, que no, que aquí, que allá. Y ahí tengo la impresión yo que la ilusión puede empezar a desvanecerse. Senador Lamán, si me permite pasar a otro tema en beneficio del tiempo. Usted fue ministro de Defensa y ha sido crítico a la última capitalización de Codelco. Una capitalización que ha sido casi unánimemente aplaudida por diferentes sectores, salvo, encontré su opinión, evidentemente, por el riesgo que significa esto hacia las Fuerzas Armadas. Claro. ¿Por qué? Mauricio, muy simple. Yo soy absolutamente partidario de que se capitalice Codelco, y más aún, presenté como ministro de Defensa un proyecto que lo que hacía era dejar separar totalmente Codelco del tema de financiamiento de las Fuerzas Armadas. Yo soy contrario a que se financie las Fuerzas Armadas con aportes de Codelco. O sea, derogación de la ley reservada del cobre. Pero ahí viene el punto. La derogación de la ley reservada del cobre, ¿qué es lo que es? Se dice, mire señor, de ahora para adelante las capacidades estratégicas de la defensa se van a financiar por el presupuesto general y Codelco no le tiene que aportar un solo peso a la defensa. Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que debería haber hecho cualquier país democrático. ¿Qué pasó con este gobierno? Pescaron este proyecto y lo metieron en un cajón. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Mauricio? Lo que pasa es lo siguiente. Hoy día, las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas no se financian por el presupuesto general, sino que se financian con los aportes de Codelco. Si yo le empiezo a sacar aportes de Codelco, lo que estoy haciendo es debilitar las capacidades estratégicas que tienen las Fuerzas Armadas. Entonces, yo lo que... Perdón, también es bien relativo, digamos, porque uno podrá decir, se debilita la capacidad de las Fuerzas Armadas en la medida que se gastan más los dineros, como hemos visto en el último tiempo. En eso usted tiene razón. Si como pasó en el Ejército, se malgasta la plata, no hay duda que se debilita. Pero fíjese lo que estamos diciendo. Mire. Porque en el fondo aquí está llegando dinero por las ventas del cobre, que están yendo para algunos casi un saco sin fondo. Mauricio, es que eso es lo que le quería decir. Separemos las cosas. Lo del ejército, lo que el llamado Milico Gate ha sido corregido y fue una cuestión absolutamente inexplicable y reprochable. Pero yo le quiero decir lo siguiente. Pero, perdón, ¿es tan inexplicable? ¿No tiene que ver con justamente todo el secretismo que hay en función de la ley reservada del cobre? Ni tanto. Es que, ¿sabe? O sea, es una ley reservada que no conocíamos. Oiga, la ley reservada se ha publicado y no ha cambiado nada. Mire, el fraude que se hizo en el ejército se podría haber hecho exactamente igual con platas provenientes del presupuesto general como con platas provenientes de la ley reservada del cobre. Entonces, lo que pasa, Mauricio, es lo siguiente. Aquí hay que terminar con los mitos. Mire, no conozco ningún ministro de Defensa que esté dispuesto a decir que Chile tiene más capacidades estratégicas que las que necesitamos. Tenemos lo que necesitamos. No nos sobran capacidades estratégicas. Esas capacidades estratégicas, todos los años hay que mantenerlas y actualizarlas. Para eso se usa la plata que viene indebidamente, pero que viene de Codelco. Si vienen, por ejemplo, cifras más o menos de hoy día, 700 millones todos los años, y yo le quito 450, no hay que ser premio Nobel de Economía para decir que estoy debilitando las capacidades, porque esos 700 ya están gastados. ¿Pero se necesitan todos los años? Totalmente. ¿Se necesitan todos los años? ¿Todos los años compramos F-16, Leopard? Mire, ¿Se necesitan todos los años ese nivel de gasto? Qué bueno que me lo pregunte. Mire, Chile no tiene, y esto es mérito no del gobierno de Sebastián Piñera, esto es mérito de los gobiernos de la Concertación. Chile tiene las capacidades estratégicas indispensables para cumplir sus tareas de soberanía
y de resguardos, por ejemplo, en todo lo que es el mar, por decirlo en forma simple. No nos sobran capacidades estratégicas. No hemos gastado de más, hemos gastado lo que hemos tenido que gastar. ¿Y qué es lo que pasa con el material bélico? Pasa una cosa que es la siguiente. El material bélico, como dicen los expertos, se chatarriza. Es decir, si usted tiene un determinado material, una determinada plataforma, terrestre, un avión, una fragata, y usted no lo mantiene, sostiene y actualiza, en poquito tiempo pierde sus capacidades. Entonces, cuando uno dice, ¿estamos gastando de más? No, no estamos gastando de más. ¿Podemos dejar de gastar? Mauricio, podemos dejar de gastar. Pero ¿sabe lo que vamos a hacer? Si dejamos de gastar, lo que vamos a estar haciendo es debilitar nuestras capacidades estratégicas. Pero la pregunta, senador, es ¿por qué un tema, por ejemplo, tan importante para este país como es la salud, se financia con presupuesto general, como todos los temas, a excepción solamente de lo que tiene que ver con material bélico para las Fuerzas Armadas? Y usted tiene tanta razón que ese es el fundamento de la ley que presentamos durante el gobierno anterior. Exactamente lo que usted está diciendo. Mira, la ley decía dos cosas. Se acaba el financiamiento de Codelco y el Congreso, Mauricio, como usted dice, Andrea, discute por un periodo de 4 años, cuánto se necesita para mantener sus capacidades estratégicas. Ese es el sentido de la ley que este gobierno, para mi gusto, por pura pequeñez política, no quiere implementar. ¿Y deberá ser prioridad para el próximo gobierno que viene? Hacer esta ley, yo espero que lo hagamos ahora. Yo espero que lo saquemos ahora. Entonces, discutamos. Si hay alguien que dice, y viene acá, y dice, mire, ¿sabe qué más? Estamos gastando mucho en defensa, más de lo que deberíamos. Yo estoy seguro que nadie va a poder demostrar eso. Y cuando a la gente se le explica en qué estamos gastando la plata, se dan cuenta que no estamos gastando más de lo que necesitamos gastar. Pero no es momento de revisar también en temas de fondo cuántos años, por ejemplo, debe estar en servicio un oficial de las Fuerzas Armadas y de orden. No es momento de revisar también qué pasa con las pensiones de las Fuerzas Armadas. No es momento de revisar también cuánto se está invirtiendo o gastando en que un piloto formado de la Fuerza Aérea termine en una empresa privada. Absolutamente. O que un militar o un marino termine en una empresa de seguridad. Absolutamente, absolutamente. Y por eso que estamos atrasados en el tema previsional. Cuando la presidenta dijo que teníamos que ver, el sistema de pensiones requiere, y el próximo gobierno, mira, ojalá que lo pudiéramos avanzar, Mauricio, Andrea, algo ahora, pero el sistema de pensiones, Mauricio, requiere, como ustedes saben bien, un cambio importante. Y dentro de ese cambio importante va a haber que estudiar los temas que tienen que ver con la previsión de las Fuerzas Armadas. Usted tiene razón. Entonces hay que poner esos dos elementos y discutirlos con transparencia, sin demagogia, en buena forma. ¿Y cuál es su postura? ¿Debería haber solo un sistema de previsión para todos por igual? Debería haber un sistema distinto. Mire, la mayoría de los países tienen sistemas distintos de previsión. Lo que no, pero el sistema de hoy día, mire, lo voy a decir así, si el sistema general de todos requiere, no es así, ajustes, el sistema de previsión de las Fuerzas Armadas también requiere ajustes. Por ejemplo, es completamente distinto el sistema previsional que tiene que tener un empleado civil de las Fuerzas Armadas que un soldado profesional que es de nuestras Fuerzas Especiales. Mauricio, un soldado profesional de nuestras Fuerzas Especiales tiene una carrera cortísima, tiene un solo empleador posible, no es así, un solo empleador posible, que es el Estado. Y como ustedes decían, en el caso, claro, un piloto de F-16 puede transformarse en un piloto de línea comercial, pero un miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército no puede hacer eso. Entonces, hay circunstancias particulares que tenemos que ver con transparencia. Yo soy partidario de una reforma al sistema previsional general, ojalá que podamos avanzar, y también hay que ver el de las Fuerzas Armadas, como lo hacen la mayoría de los países, mirando las particularidades de la carrera militar. Si me permite un último punto, Sí, al menos de mi parte, senador. Les agradezco la conversación, hemos hablado de todo. Así que... Estamos por cumplir 10 años de la muerte de Augusto Pinochet. Lo hemos recordado acá en reportajes a cargo de Mónica Pérez en TVN. Y claro, hay muchos, sobre todo nuevas generaciones, que se han sorprendido de ver a políticos de su sector yendo a Londres, saludando a Pinochet. Sí. Todo esto antes de que se escudrieran los dineros en el banco RIX. Sí. 10 años después, ¿qué reflexión le merece todo lo que ha pasado? Yo señalo cuál ha sido mi reflexión permanente. Yo he pagado, yo siempre fui muy contrario, ¿no es así? Por lo pronto, a que Pinochet fuera candidato en el plebiscito. Hice todo lo que estaba en mi mano, no me fue bien, para que él no fuera candidato. Jamás contesté las violaciones a los derechos humanos. Nunca participé en el gobierno militar. Y no obstante eso, creo que ese gobierno militar
tuvo algunas cosas que fueron positivas, que aunque hoy día nadie quiere reconocer. El año 73, la situación que teníamos en el país era muy compleja, como hemos podido recordar a propósito de la Revolución Cubana. Perdón, pero usted sigue siendo gobierno militar, no dictadura. Mire, yo siempre digo, Mauricio, dictadura o gobierno militar, para mí, en este punto son signos equivalentes. ¿Cómo voy a decir yo que no fue una dictadura? Obviamente que fue una dictadura. ¿Se fija? Algunos le dirán gobierno militar, algunos le dirán dictadura. Obviamente que fue así. Yo, entre paréntesis, jamás se me habría pasado por la cabeza ir a Londres, y de hecho, nunca fui. Pero, ¿sabe lo que me molesta también? Hubo muchas personas que inicialmente tuvimos una posición, entre paréntesis, en eso no solo, ¿eh? Aquí todo el mundo se olvida la historia. Al inicio, don Patricio Elwin, don Eduardo Frei Montalva, todos eran partidarios de que en definitiva, aunque había sido una terrible solución, era una salida. Esa es la verdad, esa es la historia. Posteriormente hay gente que siempre conectó las violaciones a los derechos humanos. Yo jamás estuve partidario. ¿Cuándo fui partidario yo, por ejemplo, de los senadores designados o de la inamovilidad de los comandantes en jefe? Entonces yo, desde mi posición, hice todo lo que estuvo en mi mano para que tuviéramos una buena transición, para que tuviéramos una buena reforma, no es así, a la Constitución, que era indispensable. ¿Pero cree que le ha hecho mal a su sector el seguir todavía vinculado con lo que se llama el pinochetismo? Es que yo creo que había un respaldo todavía, pese a que se conozca de violación a los derechos humanos, ¿sabe lo que pasa? a Sí, lo que ha sucedido con las cuentas del Banco Rix y otras. Por eso, ¿sabe por qué? Porque yo creo que aquí lo que ha faltado es la capacidad para separar las cosas. Yo veo, por ejemplo, en la izquierda, la figura de Fidel Castro. Hay personas que hoy día la miran y dicen, mire, valoro esto, pero rechazo esto, otro. Hay una parte de la izquierda que hace eso. Hay otra parte de la izquierda que se queda, como fue el Twitter de la presidenta Bachelet, únicamente con las partes positivas. Yo lo que Perdón, creo, ¿tuvo mal la presidenta en no viajar al funeral? no sé, yo en eso no tengo tan fino el juego. A mí me parece que hacer un Twitter donde solamente se destacan los aspectos positivos, creo que fue poco equilibrado. Y lo que le ha faltado, pienso yo, Andrea, a la centro derecha, es un juicio más equilibrado, ser capaz de decir, mire, aquí se produjo una situación de tales y tales circunstancias, pero, por ejemplo, hay gente de mi sector que hasta el día de hoy justifica las violaciones a los derechos humanos. Eso yo creo que está muy mal. Y creo que uno tiene que ser capaz de separar las cosas. Y no separarlas conduce a lo que usted dice. Bien, pues, senador Andrés Alamán, muchísimas gracias por acompañar. Hablamos de todo al final. Para que veas. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Nosotros vamos a una muy breve pausa.